Hola, ¿cómo andás? En el video de hoy, mi nombre es Laura, para los que no me conocen, y en el video de hoy te traigo una idea de cambiar la mentalidad en esta crisis. Te cuento un poco para que entiendas por dónde vamos a ir. Yo no soy asesora financiera ni me especializo en esos casos, pero sí podemos hablar de lo que son las finanzas, la abundancia, nuestra economía, desde lo que es el autoconocimiento. Y esta es la idea del video, traerte ciertas claves, hice un resumen de 10 para ayudarte a atravesar estos momentos. Porque te cuento que así como estamos contando esto de que hay sistemas que se derrumban, que se caen y hay reconstrucciones que nos plantean estas energías y lo podemos ver constantemente, ya venimos planteando esta idea de que nos vamos a tener que adaptar todos a un nuevo contexto. Más allá de cómo se dé exactamente, porque eso no lo sabemos y depende de nosotros mismos, como siempre decimos, depende de lo que hagamos con lo que estamos viviendo, más que de algo externo, la idea es que empecemos a pensar desde otro lugar. Todas estas cuestiones se pueden pensar distinto de lo que vos crees. Y en estos temas es fundamental empezar a encontrar esas creencias limitantes que nos hacemos, que ya te hablaba en otros videos, que te invito a ver, porque van mucho más allá de este tema puntual. Y te quiero comentar de que en realidad lo que requiere cualquier crisis es aprender a ver las oportunidades que hay en ella. Y en esto no estamos exentos de la parte económica. No se excluye, se incluye también, abarca cualquier crisis. Y en este país, más que nada en Argentina, que vivimos tantas crisis tanto tiempo, ya como que tenemos un poco de experiencia en eso. Entonces, hacer el cambio de mentalidad y empezar a encontrar las oportunidades ahora se vuelve hasta incluso una necesidad un poco más prioritaria que en otros momentos. Y te invito a que te animes, aunque sea a escucharlo, y puedas ver, a ver si te cierro un poco la idea de lo que queremos plantear. Aprovecho este mes, el 4, porque hay un 8 dando vueltas y el 8 implica la economía. Entonces nos da grandes habilidades para poder empezar a crear otra relación que la que ya tenemos con nuestra economía. Nos está favoreciendo la energía del 8, que además al combinarse con un 4, entre sí son dos energías muy compatibles. Entonces el 4 va a forzar a nuevas estructuras, a poner bases, a concretar, a manifestar toda esa posibilidad que nos plantea el 8 si funciona positivamente. Y este video busca exactamente eso, potenciar el 8 para que funcione en positivo y combinado con el 4 empecemos a crear hasta incluso nuestras grandes oportunidades económicas en el medio de este contexto. Puede parecer un poquito iluso, puede parecer hasta ingenuo, pero dale una chance y escucha el video. El primer paso es cambiar la mentalidad. Tenemos que empezar a reconocer cómo nos llevamos con el tema económico, cómo nos relacionamos con la plata que tenemos, con los trabajos que hacemos, y empezar a cambiar la mentalidad de que es algo que siempre depende de un otro. Si bien vos recibís sueldos que vienen de afuera, por supuesto, tanto ese aspecto no es tan limitante como parece. Lo que te invitamos acá es a pensar que en realidad te están pagando por algo que vos estás aportando y lo que vos aportás es valioso. Que empieces a destacar esas cuestiones y que empieces a revisar tu mentalidad y a pensar nuevas formas de vivir esta situación, ¿sí? Es como cambiar un poco y empezar a darse cuenta que te están pagando por ser como sos hacia donde sea que vayas y hacia la actividad que hagas de trabajo. Entonces depende de vos esa parte y esa es la parte que nosotros queremos profundizar un poquito. En el punto 1, como te decía, es cambiar la mentalidad y es pasar a una mentalidad emprendedora. Emprendedora de todo tipo, no necesariamente por montarte un emprendimiento, pero sí emprendedora de aquella persona emprendedora que está constantemente pensando ideas, constantemente creando proyectos y está constantemente pendiente de cómo puede progresar. A ese punto queremos llegar, a tener esa idea de
poder pensar más allá de las limitaciones, de salir del ego que ve todo como limitaciones y problemas y empezar a actuar desde nuestro ser que nos ve capaces de lograr cosas grandes y de aplicar esa abundancia que realmente tenemos todos dentro de nosotros. Y empezar a actuar, a ser más proactivos en vez de esperar a ver qué sucede con él afuera y actuar desde un miedo a no poder y a no llegar a tiempo, a no ser suficiente y demás. Entonces viene muy acorde a todos los videos que te veníamos contando porque es una nueva forma para dejar de pensar las situaciones como limitantes y más que nada la crisis y empezar a ver las oportunidades. A esa mentalidad nos queremos dirigir. Y esa mentalidad es como la de un emprendedor que está todo el tiempo alerta buscando oportunidades. Entonces en este punto te pido que empieces a revisar internamente cuáles son tus recursos, cuáles son esos recursos internos que vos tenés, cuáles son esas pasiones que tenés, qué te gusta hacer. Porque te voy a plantear un aspecto. Si en este momento tu trabajo habitual ya no se puede dar porque la crisis económica hace que cambies de trabajo por alguna razón o empezás a ver que lo que hacías ya no sabes si vas a poder seguir haciéndolo, te pedimos que no caigas en la desesperación, la depresión y el no poder. Y que empieces a pensar que quizá esto es una gran oportunidad para dedicarte a aquello que tanto te gusta y hasta incluso salir favorecido. Te pedimos una cuota de optimismo para todo esto y vas a ver que por lo menos si lo pones en práctica o lo empezás a tratar de hacer, algo se va a activar en vos que te va a llevar a un buen lugar. Después, también las habilidades. ¿En qué soy buena? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En este tiempo de cuarentena mucha gente descubrió cosas de sí mismo que servían a una comunidad. Entonces las ponía a disposición por generosidad, por solidaridad, pero eso puede ser un futuro trabajo y no te imaginaste nunca. Bueno, a eso nos referimos con la oportunidad en la crisis. Entonces, lo que también te vamos a plantear es que cambies el foco de esa mentalidad que tenemos de cuando ingresa la plata, concentrarnos exclusivamente en lo que se gasta y empezar a pensar en lo que tenemos, cómo hacerlo crecer, en aumentar los ingresos. ¿Sí? Es una idea que muchas veces se nos olvida. Estamos exclusivamente pensando en todo lo que se nos va la plata y no en cómo hacer crecer la que tenemos o en cómo ganar más, en cómo poder generar nuevos ingresos. Y eso es fundamental porque la energía está puesta en pérdida y seguimos en la pérdida y en la carencia que te contábamos, en las limitaciones, en los problemas, en los gastos, y hay que llevarla a las oportunidades, a generar más, a qué puedo hacer para seguir creciendo hasta incluso en ese aspecto que es mi economía. Entonces todo esto te va llevando a tomar las riendas, a tomar decisiones, a ser capaz de yo voy a afrontar esta situación y esta situación hasta incluso va a sacar lo mejor de mí. Permitite pensarlo porque es posible y solamente depende de cómo vos reacciones ante estas situaciones. Entonces en este primer paso que se está extendiendo mucho, te pedimos que empieces a potenciar tu creatividad, que le des un poco de energía a la mente a pensar ideas, ¿sí? A pensar ideas, a reflexionar sobre recursos internos, a reflexionar sobre pasiones, habilidades, qué podés hacer y siempre con la misma premisa de todos los demás videos, qué puedo hacer con lo que me pasa, porque lo que me pasa no me está definiendo, sino mi actitud hacia ello es lo que realmente me define. ¿Qué hago con lo que me pasa? Y empezar a encontrar soluciones en vez de quedarnos pensando que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, en este primer paso lo básico va a ser hacer una lista, ¿sí? Una lista, empezar a pensar ideas de cuáles son mis talentos, cuáles son las cosas que me salen bien, cuáles son mis habilidades, qué cosas puedo yo ofrecer y qué cosas valiosas tengo para dar. ¿Sí? Vas a hacer una lista de todas esas cuestiones y darle rienda suelta a tu creatividad que todos tenemos y al lado poner ideas de negocios, ideas de proyectos, ideas de cómo yo puedo hacer rendir eso como una profesión y empezar a evaluar, porque la idea es salir de lo común de yo no puedo hacer nada,
soy una víctima de las situaciones externas y empezar a tomar la responsabilidad de que yo decido muchas cosas y que de ahí pueden salir grandes cambios en mi vida. Entonces es permitirse pensar distinto. Entonces en este primer punto la idea es la lista. Y vas a ver también que en esta lista se te van a surgir ciertas ideas cada vez que vos pongas las ideas de nuevos negocios y nuevos proyectos que se te ocurran. Ahí permitite no limitarte, porque ahí van a estar tus creencias limitantes casi como boicoteándote en el cerebro, una vocecita interna diciendo no, eso no es un negocio rentable, no, eso no le interesa a nadie, no, eso no vas a poder, no, mira, si vos estás soñando, estás queriendo algo que no mereces. Bueno, todas esas son tus creencias limitantes. Así que te pido que además de la lista que estás haciendo, tengas aparte una hojita donde escribas esas ideas que se te van ocurriendo de boicot, esas limitaciones que realmente crees tener, y le des una chance de poner un punto de interrogación al final y cuestionártelas. ¿Es tan cierto que yo no puedo generar un negocio de ahí? ¿Por qué pienso eso? ¿De dónde viene esa creencia? ¿Realmente evalué, estuve analizando como un estudio de marketing si eso funciona o no funciona como para asegurar que eso no es posible? ¿O es una idea? Y te vas a dar cuenta que hay muchas ideas y que te estás limitando por desconocer algo y que no te estás animando a probarlo o a pensarlo siquiera, porque estás haciendo una lista, ni siquiera lo estás poniendo en práctica. Entonces te invito a que al lado de la lista que estás haciendo tengas una hojita donde anotes y registres tus creencias limitantes sobre el dinero, la economía, los proyectos, tus capacidades para salir adelante, tus habilidades, y que empieces a registrar ese diálogo interno que tenés. Porque ahí van a saltar todas las cuestiones de autoestima, que la gente con baja autoestima va a salir seguro. Y te pido que después, más adelante, o en este tiempo que estés con vos mismo, empieces a revisar esas cuestiones. Porque muchas de esas cuestiones son ideas nada más y solamente hace falta que nos las cuestionemos, que las volvamos preguntas y las empecemos a pensar un poco más para darnos cuenta que no tienen sentido y que hay que dejar de alimentarlas energéticamente y dejar de repetírnosla. Y para todo esto siempre podés tener alguna frase tipo mantra que diga no, yo sí puedo, sí, todo es posible para mí, yo soy capaz. Entonces contrarrestás y cambias la energía de esa creencia limitante a la de sí puedo, ¿sí? Bueno, el segundo paso es reinventarse. Pensar que si lo que podés llegar a hacer está en duda, porque no sabes si vas a continuar con tu trabajo, porque no sabes cómo va a ser el panorama. Estamos en un panorama de incertidumbre. Mucha gente va a vivir este panorama de incertidumbre y no tiene nada seguro. Cuando nada es seguro, todo es posible, dicen algunos. ¿Por qué lo dicen? Precisamente por esto, por la capacidad que tenemos de reinventarnos constantemente. Pensá que cuando termine un día, al otro día te levantás y podés hacer todo diferente, que la decisión siempre está en vos. Entonces, esto busca siempre volver a mirar y pensarse distinto. Yo, ¿qué otra cosa podría hacer? No me quedo solamente con lo que venía haciendo ahora. Si eso que venía haciendo ahora no es seguro para mí, o yo ni siquiera sé si lo voy a poder seguir manteniendo, ¿yo qué otra cosa podría hacer? Tener esa pregunta guía y pensar nuevas formas. Reinventarse, permitirse soñar de cómo te podrías reinventar y qué sería tu mayor escenario de plenitud. ¿Dónde te sentirías mejor? ¿Qué podrías hacer si no tuvieras el miedo y se te diera, no sé, por ejemplo, un genio que venga y te pide un deseo? ¿Qué le pedirías? Bueno, a ese punto queremos llegar. Soñá sin límites, permitite pensarlo. Que si después es para vos va a suceder, te lo aseguro por correspondencia. Entonces empezar a pensar de esa forma, porque muchos caminos se nos cierran por nuestras propias limitaciones, por no animarnos, por no ni siquiera pensarnos distinto y estar acostumbrados a repetir siempre lo mismo, por definirnos siempre como la que nunca tiene plata, por ejemplo.
Entonces ya nos estamos como condenando desde el lenguaje y la energía. Entonces esto, lo que te propongo, el segundo punto es reinventarse, empezar a pensar eso y tener siempre presente que sos tu mayor recurso. El recurso más valioso es lo que vos tenés para dar a lo que sea que hagas, ¿sí? Bueno, el punto 3 es, hagas lo que hagas, no lo hagas desde el miedo ni la imposibilidad. O sea, en este punto lo que te planteo como resumen, tener una autoconfianza de hierro, ¿sí? Que no sea quebrantada por nada. Permitite confiar en tus capacidades, no dudes de lo que haces bien. Si lo haces bien, alguien va a estar dispuesto a valorarlo y esa plata te puede llegar. Entonces solamente permitite confiar en vos, confiar en lo que sí haces bien, en tus recursos internos, en tus habilidades, en tus talentos, en tus dones, porque todos venimos con dones y talentos y depende de nosotros descubrirlos y desarrollarlos. ¿Estamos? Entonces ese punto es muy fundamental. Hagas lo que hagas, no lo hagas desde el miedo. No lo hagas desde el miedo a no poder, a no ser suficiente, a que te requiere un esfuerzo porque es algo nuevo, a animarse. Mucha gente se queda ahí porque no se anima. Entonces te planteo eso, de empezar a detectar cuando estás pensando desde el miedo y esa creencia es limitante, y cuando te estás permitiendo pensar que lo podés hacer y sale una gran idea. Empezá porque es fundamental. Después, el punto número 4 es siempre tener presente, y acá voy a hacer una analogía con lo que estamos viviendo los que todavía seguimos en cuarentena, es que toda esta situación nos llevó a entendernos un poco más como humanidad y a entender un poco más cómo funciona esto de la mente colectiva, de cómo se puede contagiar esa histeria y esos miedos irracionales que se nos disparan, y cómo mucha gente vivió toda esta situación tomada desde el miedo y otros no. Entonces, este punto lleva a que no caigas en la histeria colectiva de la crisis económica. Así como no caías o tratabas de no caer en la crisis del miedo a contagiarte una enfermedad, del miedo a morir de una enfermedad, del miedo a salir a la calle y demás, bueno, acá también tenés que tener presente la histeria colectiva de la gente en un contexto de crisis. Porque la mayoría va a sacar sus creencias limitantes, va a vivir desde esas limitaciones y van a estar todo el tiempo diciéndole a todo el mundo que es el peor escenario para poder invertir, es el peor escenario para empezar a pensar en oportunidades, que es el peor escenario para salir con un negocio propio. Y no es cierto. Son ideas de la gente. La única forma de comprobarlo es probando, animándote, pensarlo al menos, ¿sí? Entonces te pedimos esto de que tengas en cuenta, a modo como preparación, de que va a haber una histeria colectiva con la crisis, porque toda esta situación, de más allá de cómo se dé, estamos en una especie de transición de un sistema que se está muriendo, colapsando, endeudándose a sí mismo, todos los países endeudados, más endeudados todavía, y esto en algún momento va a acabar. Va a venir otra cosa, no sabemos qué, por supuesto, pero depende mucho de nosotros todo esto. Entonces, en vez de quedarte en ese miedo de ay, no sé qué es lo que va a pasar, y dejarte llevar por la gente que dice que no se puede hacer nada, en un contexto así, te pedimos que empieces a detectar cuando estás cayendo y dejándote arrastrar por esa histeria colectiva y que salgas de ese lugar, que retomes tu poder personal. Y ahí te invito a ver mi video de el miedo y el poder personal, porque tiene que ver con esto. Todo lo que se habla desde cuestiones emocionales y de la vida cotidiana también tiene que ver con esto, porque somos la misma energía y somos los que gestionamos nuestra misma energía. Y si gestionamos nuestra energía, gestionamos nuestra economía, ¿sí? Entonces es cuestión de tomar las riendas y animarse a pensar distinto. El punto número 5 es empezar a pensar un poco más actualizados, ¿no? Estamos viendo cómo todos los negocios online, todas las capacidades a distancia, cómo las empresas quizá tengan que redefinir su modalidad y todos se pasen a situaciones a distancia. Estamos viendo estas cuestiones y eso tiene que ser también una guía para nosotros. Si vos tenés alguna habilidad y la podés poner a disposición a través de alguna herramienta online, hacelo. Pensá que Facebook tiene páginas,
Instagram tiene páginas que no cuestan nada. YouTube tiene canales para poder usar que no cuestan nada y son fáciles de aprender. O si tenés alguna persona joven que los maneja así fácil, rápido, también podés pedir ayuda. ¿Cómo hago para compartir esto? Porque, por ejemplo, si vos sabés cocinar y sabés cocinar muy bien, te podés hacer un canal de YouTube con recetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás no vas a dejar, obviamente no te estamos diciendo dejar tu trabajo por eso, pero probá y ponelo en práctica. Quizá te funciona, y si te funciona y llegas a un nivel de suscriptores necesarios, te pagan. Entonces, ¿te imaginabas que podías recibir plata por algo que hacías bien y solamente poniéndolo a disposición? Hay mucha gente que no sabemos cocinar y que nos gustaría poder hacerlo y aprendemos a través de eso. ¿Cuántas cosas aprendiste vos viendo un tutorial de YouTube, por ejemplo? Bueno, empezá a hacer tus propios tutoriales, si sabes algo y lo querés compartir. Si sos bueno en algo, obviamente, y lo podés compartir. Entonces, ¿ves cómo todo trata de conocer lo que sí tenés para dar y empezar a valorar tus propios recursos para ponerlos a disposición? Bueno, entonces en este punto te pedimos que te empieces a ayornar en lo que se actualiza. Internet va a seguir creciendo como siempre, porque vamos a estar más conectados, muchos lugares siguen en aislamiento, estas cuestiones, uno va viendo las tendencias y esto sigue creciendo, así que es cada vez más fácil poner a disposición de los demás estas cuestiones. El punto número 6 es activarse en vez de paralizarse ni ahogarse. Y acá te voy a hacer una correlación con lo que hablábamos en otro video de las 3 respuestas del miedo. Cuando uno actúa desde el miedo, habíamos dicho que se podía paralizar, podía entrar en negación y tratar de rechazar que eso está pasando o querer huir, era la respuesta de la huida, y la otra era atacar a la defensiva. Entonces, una de las cuestiones es la parálisis. No, yo no sé qué hacer. Y por miedo yo no hago nada. Y ahí es donde perdés las oportunidades. Entonces lo que te planteamos es que salgas de esa parálisis. Que pienses un poquito en activarte y ponerte en movimiento. Que no pienses que no podés hacer nada ante una situación. Que tampoco hagas la segunda respuesta de esto no está pasando, no, esto no es tan real, no, yo voy a seguir como siempre. Y te permitas, aunque sea, pensar, bueno, en caso de que yo no pueda seguir como siempre, ¿qué otra cosa haría? Porque por lo menos tener una idea guardadita es una opción. Antes que nada, es mucho mejor. Y después del punto 7 es otra de las claves. Siempre todo lo que hagas, vos lo tenés que hacer desde aportar un valor. El valor es interno. Yo todo lo que hago lo aporto con valor, le aporto mi valor a todo lo que hago. Perdón. Entonces, lo que vas a pensar es, ¿qué tengo de valioso para dar? Aporto valor donde voy, hasta incluso en el trabajo que todavía sigo manteniendo, porque pensalo de esta forma, si una empresa necesita reducir personal, ¿a quién va a reducir? A la gente que no le aporta demasiado valor. La gente que es valiosa en lo que está haciendo va a mantener su trabajo y los demás no. Entonces, fíjate la importancia de aportar valor a todo lo que hagas, ¿no? Además de encontrar una satisfacción y un disfrute en eso, ¿no? Por supuesto, en realidad sería lo principal. Pero bueno, en este modo de tratar de sobrellevar una crisis estamos pensando con lo básico. Y entonces te planteamos esto de no perder. La primera clave era la autoconfianza, la segunda clave es no perder de vista que lo que hagas sea valioso, que pienses que puedes aportar de valor a los demás. Entonces, en este punto es fundamental. El punto número 8 es aprender a ver las oportunidades, como decíamos antes, y empezar a generar esto del movimiento, porque ponerse en modo proactivo en vez de reaccionar a lo que te pasa sin saber qué hacer, en cambio decidir hacer algo con todo lo que te pasa, te genera eso, un cambio en la energía. Este aspecto quizá no conoces tanto cómo funciona esto de la energía, pero es fundamental. Entonces, si hasta ahora no te pusiste en movimiento, estuviste demasiado estático en la cuarentena, y demás, hasta incluso hacer ejercicio
aunque sea algo sencillo, una rutina básica, te va a ayudar a generar un movimiento de energía en tu cuerpo. Mirá qué sencillo. Vos vas a decir esto no se relaciona con nada, pero si lo probás vas a ver que sí tiene sentido. Cuando uno ya está en movimiento es más fácil estimular la creatividad y salir de ese modo estancado, ahogándose en los problemas, viviendo desde el miedo de no poder hacer nada y que la situación me supera. Si yo ya estoy haciendo algo, me estoy moviendo, eso genera también una estimulación a pensar nuevas ideas y a mover las ideas y a mover esos bloqueos y esas limitaciones. Así que es un punto a considerar.